¿Cómo están? Mi nombre es Luis Fernando Montenegro Barrera de CREAR Garagoa, del programa de Administración de Servicios de Salud. Precisamente para la materia de Administración Pública en Salud estaremos hoy abordando un tema bien interesante, bien importante. Tiene que ver con la temática de la salud pública en la atención de desastres. Haremos una visita a la sede de la Cruz Roja, donde estaremos analizando, estaremos conversando con uno de los funcionarios de esta importante entidad de salud también, al respecto de las acciones que ellos adelantan en la atención de los desastres. Son diferentes aspectos los que abarca salud pública al respecto de esta actividad y vamos entonces en el desarrollo de esta entrevista informativa. Bien, como les anunciaba hace unos momentos, estamos ya aquí dentro de la sede de la Cruz Roja en la ciudad de Tunja y nos acompaña Fabio Hernando Pavón. Él es el director seccional de salud. Nos vamos pues a tratar este tema bien interesante como lo es la relación que hay de la salud pública con la atención de desastres. Bienvenido a este espacio pues ilustrativo de la UPTC, en el cual dialogaremos un poco acerca de estos aspectos. Y para iniciar, ¿cómo relaciona usted la salud pública con la atención de desastres? Bueno, realmente muy buenos días para todos. Hace varios años en el país no existía un tema de coordinación, un tema de implementación de estrategias de atención en salud específicas para emergencia y desastres. Simplemente acudíamos a la atención por demanda. Se presentaba una emergencia, se presentaba un desastre y las personas y las instituciones de salud actuaban de acuerdo a sus protocolos internos. Pero a raíz ya de los desastres que vimos en nuestro país, el desastre de Armero, luego el terremoto del Eje Cafetero, se fue consolidando a nivel de nuestro país una estructura que en principio se llamó el Sistema de Prevención y Atención de Desastres, ahora se llama la Unidad Nacional de Atención y Prevención de Desastres, que es como la parte que administra los desastres, porque antiguamente solamente trabajábamos en el tema asistencial, la atención básicamente, pero posteriormente nos dimos cuenta que hay que administrar, hay que actuar, todas las personas tenemos que actuar frente a las diferentes fases del desastre, en la fase de la preparación, en el durante y en el después. La salud pública en emergencias y desastres surgió a raíz de las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, donde establecen un concepto de salud en general como un equilibrio del ser humano. Luego viene el tema de la salud pública, que es un tema de interés general que maneja muchos aspectos que ustedes bien saben relacionados directamente con el área, pero específicamente a raíz de la presencia de los desastres y emergencias en nuestro país surge la necesidad de crear una rama específica que se llama la salud pública en emergencias y desastres. A nivel nacional, desde la Cruz Roja Colombiana se viene trabajando hace varios años en este tema, particularmente con el ánimo de crear estrategias de intervención en los desastres, tanto en la parte de la atención de los desastres, a través de unos equipos especiales y capacitados en la estabilización y clasificación de pacientes, y en la parte del post-desastre mediato e inmediato, en lo que tiene que ver con la atención específica de las emergencias que se derivan de estos desastres. Bueno, teniendo en cuenta todos estos aspectos, cuando se presenta X o Y emergencia, desastre, unos de mayor magnitud que otros, ¿en qué llegan ustedes a priorizar? ¿De qué manera se llega a las víctimas? ¿Quiénes son los que se deben atender primero y de qué manera? Bueno, la organización de la Cruz Roja en la parte de emergencias y desastres, digamos que en el orden, en la administración de una emergencia, nos ha dado un muy buen nombre a nivel nacional, lo que ha hecho que algunos parámetros que establece la Cruz Roja sean adoptados a nivel nacional a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Inmediatamente sucede un desastre, hay una movilización en red de la Cruz Roja Colombiana, lo que quiere decir que nosotros tenemos que tener una capacidad de respuesta inmediata. Tan pronto sucede una emergencia, un desastre a nivel nacional o internacional, como ha sucedido en algunas ocasiones, en menos de 2 horas debemos tener nuestros equipos listos para la atención. Inicialmente se hace un desplazamiento de los equipos de búsqueda y rescate, que están conformados por personas capacitadas en rescate bajo, medio y alto, de alta complejidad para las estructuras colapsadas y los espacios confinados.
De la mano de ellos se va a desplazar un equipo de respuesta en salud, que nosotros llamamos Módulos de Estabilización y Clasificación de Lesionados, o MEC, para nuestras siglas, que en otros libros de atención de emergencia lo llaman CACH, tienen otros connotaciones diferentes, pero pues el objetivo es el mismo. Básicamente, los módulos de estabilización y clasificación de lesionados están compuestos por un componente de salud que tiene un médico, que tiene un enfermero o enfermera, que tiene unos auxiliares de enfermería, un acompañamiento en voluntarios capacitados en atención prehospitalaria, un logístico y un apoyo con una ambulancia con conductor y auxiliar de enfermería, quienes van a ser los encargados de recibir aquellos pacientes que se derivan del desastre, o sea, que vienen de la zona de impacto, que son sacados por los equipos de búsqueda y rescate de la zona de impacto, estabilizados en el sitio. Empezamos a utilizar un término que se llama triaje. De pronto, no sé si más adelante les explique qué consiste. El triaje tiene que ver con la clasificación de pacientes. Hay 3 tipos de triaje: el triaje en zona de impacto, el triaje en MEC o prehospitalario, y el triaje hospitalario, que es el que hacen ya en las unidades médicas hospitalarias. Una vez estos pacientes son extraídos de la zona de impacto, ellos vienen con un triaje que fue la clasificación que encontraron en el sitio. Posteriormente, en unas carpas que se establecen específicamente donde están el equipo de salud que le comentaba anteriormente, allá se va a hacer otro triaje. El triaje lo que hace es clasificar a los pacientes priorizarlos por gravedad de lesiones. Está el triaje rojo, que es para aquellos pacientes críticos recuperables. Está el triaje amarillo para aquellos pacientes que están en una condición complicada, el tema de fracturas o quemaduras complicadas. Está un triaje verde, que es aquellos pacientes que presentan lesiones o heridas leves que no ameritan traslado. En ese caso, las carpas donde están los módulos de estabilización y clasificación, solamente manejamos triaje rojo y triaje amarillo para aquellos pacientes que requieren atención en sitio. En esas carpas, en ese segundo triaje, lo que vamos a hacer es reclasificar los pacientes. Si vienen rojos de la zona de impacto y nosotros consideramos que siguen siendo rojos, le damos prioridad, o pueden llegar a la carpa y podemos, a la evaluación del personal médico asistencial, establecemos que no son rojos sino amarillos, o son verdes, ya cambiarían de prioridad en la atención. Pero básicamente eso es lo que se hace inicialmente, la respuesta a una emergencia. ¿Para qué? Para que después de que estos pacientes salgan de las carpas, en las unidades móviles se trasladen o se deriven hacia los centros hospitalarios, teniendo en cuenta la prioridad de atención hacia los centros asistenciales de nivel 1, 2 o 3. Bueno, una vez hacen ustedes todo este aspecto de atención, en algunas oportunidades se ve la necesidad de crear estos campamentos temporales o asentamientos temporales para atender a una población que ha sido desplazada de su lugar de residencia por algún desastre. ¿Qué acción adelantan ustedes para prevenir enfermedades o epidemias que se puedan dar por la congregación de tanta gente? Claro que sí. Esa es una parte que está contemplada dentro de la respuesta a emergencias. Como les decía anteriormente, la acción en la zona de impacto y la acción en los MEC, en la parte de atención de emergencia, lo que llamamos la parte mediata o la parte inmediata en la atención, es lo que sale de la emergencia, los pacientes heridos, lesionados, enfermos que salen producto de la emergencia, que han sido afectados por el desastre. Pero tenemos que tener en cuenta obligatoriamente aquellas personas que no recibieron una afectación física como tal, pero requieren una reubicación temporal debido a que han perdido sus casas, han perdido sus bienes y necesitan una reubicación temporal. Dentro del sistema está contemplado el tema de albergues temporales. Esos albergues temporales pueden darse inicialmente en carpas, digamos que a través de donaciones que han hecho las Cruces Rojas de otros países, o a través de la misma estructura del sistema de respuesta a nivel nacional. Se establecen unas carpas donde cada carpa vive una familia básicamente, se concentran en un sitio fuera de peligro, y eso sería un aspecto inicialmente, y es provisional. Ya posteriormente pues vendría el tema del establecimiento de albergues temporales, viviendas, bueno, en fin,
pero como ustedes saben muy bien, el tema de que haya mucha gente concentrada, para el caso particular de una emergencia que hubo hace unos años en el municipio de Jericó, Boyacá, estamos hablando de que en el Coliseo Municipal habían 120 carpas que albergaban 120 familias con solamente 2 baterías de baños y una cocina comunitaria. Eso, como bien sabemos, conlleva otra cantidad de situaciones que se van a presentar, de epidemias, de todo lo que conlleva una convivencia en un espacio tan reducido, tanta gente concentrada con tan pocas capacidades en el tema sanitario. Bueno, también existe por parte de ustedes, entidades de salud, el compromiso de capacitar a la población en general para prevenir desastres o cómo actuar en los desastres. Sí, nosotros, mientras no está sucediendo un desastre, estamos en la fase de reducción, que le llamamos lo que es la fase del antes de la emergencia. En la fase de reducción estamos haciendo enseñanza, estamos haciendo preparación, estamos haciendo capacitación, estamos formando brigadas, estamos entrenando a la gente para que tenga al menos una capacidad media de respuesta frente a una situación de emergencia, porque de eso se trata. El ser humano, por instinto de supervivencia, siempre va a actuar frente a un temblor, frente a un terremoto, frente a una inundación, incendio, pero cuando la gente está organizada, obviamente la respuesta va a ser mejor, y siempre vamos a tratar de buscar minimizar las víctimas frente a un desastre. Y eso lo hemos visto en los diferentes desastres que han presentado en el mundo, la capacidad de respuesta de los países. Vemos que cuando hubo el terremoto de Japón, Japón es un país muy preparado para la respuesta a emergencias, y vamos a ver que la cantidad de víctimas generadas por un terremoto no fue tanto como de pronto lo pudo haber sido en Chile, que es el país a nivel de Sudamérica con mejor capacidad de respuesta. Tienen centros de reserva para emergencias, una cosa muy estructurada, y pues también con el terremoto de Chile no se vieron tantas víctimas como lo vimos con Haití, donde estamos hablando de cerca de 250.000 muertos y cualquier cantidad de miles de heridos que se atendieron. Entonces, en la preparación del país para la respuesta a una emergencia, vamos a ver cómo se va a desarrollar primero la atención oportuna de esta emergencia y posteriormente la fase de recuperación y rehabilitación. Bueno, finalmente el sector salud debe tener pleno conocimiento de los riesgos potenciales que existen en nuestro territorio. Claro que sí, es muy importante que cada municipio, cada brigada que se integra en cada municipio sepa a qué riesgos estamos expuestos. Cuando estamos hablando de los sistemas de gestión de seguridad social, de seguridad en salud, que eso es lo que está establecido por la norma, en cada empresa no solamente vamos a evaluar los riesgos internos a los que estamos expuestos como empresa, sino los riesgos externos a los que estamos expuestos como ciudadanos parte de un municipio. Entonces es muy importante saber que para donde vivimos hay riesgo de inundación o riesgo de incendio. El único riesgo que no podemos determinar específicamente es el riesgo de terremoto, porque en cualquier momento se puede presentar. Pero como le dije yo, todas esas calamidades van a conllevar otra serie de emergencias como enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades, epidemias, presencia de epidemias de todo tipo, por la concentración de múltiples personas en espacios reducidos con un componente de salud pública muy pobre. Entonces, las acciones de la Cruz Roja no solamente se van a orientar hacia la atención específica de la emergencia, posterior a la educación de las familias, sino también tenemos que hacer énfasis en la educación en las comunidades que están concentradas en los espacios, para que no se presenten, y la prevención en común acuerdo con las secretarías de salud departamentales y municipales, en labores de fumigación, en labores de control de vectores, en labores de todo lo que ustedes se imaginen que tiene que ver específicamente con la salud pública, para controlar todos esos problemas que se puedan presentar posterior al desastre. Bueno, señor director seccional de salud de la Cruz Roja, Fabio Hernando Pavón, muchas gracias, muy gentil por esta información tan valiosa para la UPTC. Bueno, a ustedes muy amables, es muy importante para nosotros que las personas sepan lo que hace la Cruz Roja, porque realmente nuestras acciones no solamente están dadas a la atención de un accidente que se presenta en una ciudad, sino también hemos tenido respuesta a nivel local, departamental, a nivel nacional, y también tenemos equipos de respuesta capacitados para responder a nivel internacional en las emergencias. Pues bien interesante la información que han recibido ustedes acá de la seccional de la Cruz Roja al respecto de la salud pública y lo que tiene que ver con la atención de los desastres.
Esa fue una información para la UPTC del CREAD Garagoa de Luis Fernando Montenegro Barrera.